Qué enorme honor estar contigo hoy. Emocionado, por supuesto, porque hemos empezado un nuevo estudio. Ahora el Evangelio de Marcos, que lo hemos titulado Jesucristo, Rey y Siervo. Es tremendo. Parece algo extraño ese título, ¿verdad? Rey y Siervo. Pero ese contraste aparece en todo el libro, porque Marcos nos quiere decir la calidad de Rey que tiene Jesucristo. Al venir aquí a identificarse, siendo el Rey del mundo, dejó todo para venir como siervo y enseñarnos en la vida práctica cómo vivir y lo que Él es en su esencia maravillosa de amor, de santidad, de poder. Gracias a Jesucristo podemos estar hoy, por su pura gracia, frente a usted ahí que me está mirando, y yo le ruego que tenga su Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, y vamos a comenzar a manera introductoria recordando ese preciosísimo capítulo primero. ¿Se acuerdan cómo empieza Marcos hablando que en el principio del Evangelio de Jesucristo? El Evangelio. Y esa palabra Evangelio o buenas noticias es la noticia más importante, la noticia que tiene el poder para transformar la vida, y así empieza Marcos recordando eso, que es esta nueva noticia, es la única noticia, la más grande noticia, la más importante noticia, y eso nos enseña a ti y a mí, a que tenemos que proclamar correctamente a Jesucristo, que vino aquí a la tierra, tomó nuestras lacras, nuestros pecados, sus pecados, mis pecados, fue a la cruz a morir, y al tercer día resucitó para darnos vida. Esa es la noticia que toda persona, todo creyente verdadero busca proclamar. Hoy en una sociedad tan confundida, donde se va de un extremo a otro, donde se busca exaltar el humanismo o alguna forma de filosofía, tenemos que decir con toda contundencia que el Evangelio, la buena noticia, es Jesucristo. Casi intercambiables para ese tiempo, y debe ser para este tiempo para usted y para mí. Jesucristo, el Señor y siervo. Y tenemos que recordar también que el Evangelio de Marcos es un evangelio recontra dinámico, y eso nos va a ayudar a pasar estas 16 lecciones o semanas contigo ahí en casa, descubriendo las maravillas de la palabra de Dios por la pura gracia del Señor Jesucristo. Y déjame empezar hoy este capítulo hablándote de que en este capítulo 2 va a existir 4 conflictos que vamos a marcar para que tú veas ese carácter. ¿Quién es Jesús? Presentado también como Dios. ¿Te acuerdas que vimos el Evangelio de Juan? Juan decía que Jesucristo es Dios, por eso escribió ese Evangelio. Y aquí Marcos también lo reafirma a Jesús como Dios. Estos 4 conflictos, 4 historias que aparecen en el capítulo 2, las vamos a repasar y vamos a acercarnos, algunas más que otras por cuestión de tiempo, pero para seguir profundizando en la palabra de Dios correctamente. Déjame decirte que en realidad Marcos presenta a partir del capítulo 2 5 conflictos que tiene Jesús. 4 de ellos están en el capítulo 2 y el 5.º conflicto está empezando el capítulo 3. Pero en estos 4 conflictos, porque así lo hemos titulado 4 conflictos, nos empieza a relatar cómo Jesucristo afronta esa mirada antagónica entre los religiosos judíos y lo que Él está enseñando. La diferencia de autoridades, la diferencia de carácter, de comportamiento y de forma que nosotros tenemos que atender. Y por eso en estas digamos, conflictos o cambio de palabras, nos vamos a detener para enseñar lo que ocurre en este capítulo 2. Y yo quisiera que tengas un lapicero, un cuaderno a la mano, porque hay frases, hay palabras que debemos detenernos, porque es muy importante entender la mente de Dios. Y me acerco a ti con mucho temor, con miedo, porque quiero darte lo que dice aquí en la Biblia. Y no quiero agregarle, quiero decirte lo que Dios piensa y poder contextualizarlo y ponerlo al hoy correctamente. Déjame darte el primer conflicto que está desde el versículo 1 al 12. Quiero leerte los 5 primeros versículos. Mira tu Biblia para ver el primer conflicto. Dice ahí: entró Jesús otra vez en Capernaum
después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Querían escuchar a Jesús y se juntaron en esa casa. Y les predicaba la palabra, Jesús les enseñaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, o sea, le hicieron un hueco al techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Seguramente usted que me escucha ahí, se acuerda de esta escena que Jesús tiene enfrente a un paralítico, y como no podían entrar, pusieron una abertura en el techo y lo bajaron. Y Jesús lo primero que hace al verlo le dice, tus pecados te son perdonados. Primero quería ir en estos 5 versículos para explicar algunas cosas que son muy importantes. Jesús muestra sus credenciales de que Él es Dios. No te olvides que Marcos lo describe como el rey siervo, y primero quería enfatizar lo del rey. Aquí Jesús muestra sus credenciales, que Él es Dios. Obviamente, Él llega, Él es el anunciado, como vimos en el capítulo 1, por Juan el Bautista. Él llega presentado con las credenciales que es el Mesías de Dios. Y obviamente el Mesías de Dios tenía que tener poder frente, en primer lugar, a la enfermedad. Por eso que en el capítulo 1, si regresamos al capítulo 1, vamos a encontrar que Jesús a partir del verso 29 hace la sanidad a la suegra de Pedro, y también el versículo 32 nos habla de muchos sanados, y el verso 40 sana a un leproso. Es decir, el Mesías tenía que tener un poder frente a lo físico, frente a la enfermedad física. Y entonces mostraba su credencial. También en Marcos nos muestra que la otra credencial que está en el capítulo 1, y que lo repasamos rápido, tenía poder frente a los demonios. Cuando vemos el versículo 21 al 28, vemos que Jesús tenía poder frente a los demonios. Porque esa es otra credencial, que era el Mesías de Dios. No vino a hacer un show, no vino a decirle a nadie, venga por su milagro. Él vino a dar las credenciales que Él es Dios. Él lo hizo. Él tenía que hacerlo, porque así era anunciado. No solamente tenía poder frente a la enfermedad física, no solamente frente a los demonios, sino que a partir del capítulo 2, empezando, Él muestra sus credenciales de poder frente al pecado. Y es ahí donde explota el pensamiento de los religiosos. Por eso dijimos que hay 4 conflictos, y este es el primero. Es ahí porque Jesús le dice a este hombre en el verso 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero antes quería hacer una aclaración que me parece que es oportuna. Lo hago como un paréntesis acá, porque el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Y a veces tomamos versículos y no los podemos, y de esos versículos lo aplicamos a la vida de hoy, pero no entendemos claramente lo que la Escritura enseña o la mente de Dios nos quiere decir. Esto es un tema muy punzante, pero creo que es necesario aclararlo, porque sé que hay muchas personas que se apasionan por el estudio bíblico, y yo quería llevarlos a través de esta enseñanza a seguir indagando y metiéndose y sumergiéndose al océano de la Biblia, pero correctamente, para vivir correctamente. Cuando Jesús habla que la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, a veces se nos enseña que depende cuánta cantidad de fe tenga una persona. Entonces, si tengo más fe, la gente se va a sanar. Si tengo más fe, la gente va a estar bien. Pero la verdad es que en la Biblia, y esto lo tengo que hacer rápido, voy a dar referencias, en la Biblia se enseña que la fe no es la cantidad de fe, sino la calidad. Es muy interesante que cuando Jesús reprende a los discípulos porque no podían echar a una persona que tenía un demonio fuera, esto ocurre en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, la gente no lo podía echar. Los apóstoles tenían el poder y el mandato. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Esos 12 apóstoles tenían el poder y el mandato
para sanar enfermos, ellos mismos. Es como que Jesús les había entregado de su fuente maravillosa eso, de sus credenciales eso a ellos, y tenían el poder para echar fuera demonios. Si tú estudias esas palabras, son mandatos de Dios. Entonces, ¿por qué no pudieron echar ese demonio? Y Jesús le dice, por su poca fe. Uno ahí pensaría que es la cantidad. Pero a continuación, estamos hablando de Mateo 17, a continuación les dice si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza. O sea, sería absurdo que Jesús los critique a los discípulos por tener una fe chiquita y lo compare con una pepita de mostaza que es más chiquita. Entonces sería ridículo que Jesús me dijera, Jorge, qué poca fe tienes. Tienes que tener la fe de una pepita de mostaza. Entonces no está hablando Jesús obviamente de cantidad, está hablando de calidad. A continuación en ese pasaje dice que si tu fe fuera así, le dirías a una montaña que se mueva. Y hasta canciones sacamos con eso, pero la verdad es que tu fe y mi fe no mueve ninguna montaña. La que mueve la montaña es Dios. Nuestra misión es que nuestra fe persevere hasta el fin. Eso es una fe de acción. La fe real, bíblica, es una fe de acción. Que así me vaya bien o me vaya mal, o si oro y no recibo, yo confío en Jesús. Sigo avanzando en Jesús. Entonces ya empezamos a pensar y a entender que este pasaje no habla que por la cantidad de fe que tenían. No, hablan de la persistencia de creer quién es Jesús. Ellos perseveraron. Es decir, que si el paralítico no se cura, ellos no tenían fe. No, no tiene nada que ver eso. Es la perseverancia. Para esto, en el mismo Evangelio de Marcos, que ya lo vamos a ver en el capítulo 7, Jesús se entrevista con una mujer sirofenicia. Y esta mujer sirofenicia, que no era judía obviamente, no era el pueblo judío donde fue Jesús para anunciar primero, recibe como 3 o 4 negaciones frente a su familiar, que era su hija que estaba endemoniada. Y Jesús le dice que no, que no, que no. Y ella perseveraba, no tiró la toalla, no dijo como los discípulos, oye, como ya no sale el demonio, me voy, no entiendo nada, me quito. Como estoy orando, antes oraba y el demonio salía, pero ahora oro, no sale, entonces ya retrocedo. Eso hicieron los discípulos a pesar del mandato del Señor. Esta mujer no tiraba la toalla y persistía, porque la fe es eso, es la perseverancia. No importa si las cosas están claras o están oscuras. La fe es confiar y perseverar día tras día en nuestro amado Señor Jesucristo, sin importar las circunstancias. Entonces, Jesús sanó a esta persona no por la cantidad de fe de sus amigos, ni por la misma cantidad de fe de ellos. Porque el que mueve las montañas y el que sana no es tu fe, es el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor. Él mueve las montañas, Él sana cualquier enfermedad. Y es ahí la comprensión de este pasaje donde se habla que al momento de bajar, lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero mira lo que hace estos judíos, estos religiosos. Mira el conflicto que se arma. Yo quiero leer contigo el versículo 7 y 9 del capítulo 2. Dice, ¿por qué habla este así? En sus blasfemias dicen los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos tenían claro que el único que podía perdonar pecados es Dios. Bueno, estaban frente a Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y escucha el verso 9. ¿Qué es más fácil decir? Mira esa pregunta, qué inteligente. Yo quiero que tú ahí, mi amigo, mi amiga, pienses conmigo. La Biblia se tiene que pensar, tiene que filtrarse aquí. Es muy importante para que baje bien al corazón. Pero quiero que pienses conmigo esta pregunta. Mira qué inteligente esta pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo quiero hacerte esa pregunta a ti. ¿Qué es más fácil para ti? Ponte en la escena. Métete en ese momento. Métete en ese momento de la escena. ¿Qué es más fácil ver para ti? ¿Qué es más fácil? Que yo le diga o que Jesús le diga a un hombre
¿Tus pecados te son perdonados? O que le diga al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Obviamente, en la mente de los religiosos es más fácil que yo le diga, te perdono tus pecados. ¿Por qué? Porque la gente, cuando no ve, le parece más sencillo. Cuando todo es subjetivo, le parece sencillo hacerlo. Para ellos es más fácil decirle a esa persona, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús dice, como para ti más fácil es eso, yo voy a hacer lo que para ti es más difícil, para que me creas que lo más fácil sí lo hago yo. ¿Me dejo entender? Parece un trabalengua, pero quiero que te metas en esto porque esto es vital. Es una pregunta sumamente desafiante. ¿Qué es más fácil para ti? Ellos pensaron en su mente, claro, más fácil es que yo le diga, te perdono tus pecados. Eso no se ve, eso es invisible. Eso es invisible. Pero si yo le digo, párate, eso es visible. Eso es más difícil para los religiosos. Entonces Jesús le dijo, voy a hacer lo más difícil para que tú sepas que lo más fácil también lo hago. Le dijo al paralítico, lo miró, párate, ahora, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, dice la escritura en Marcos, que no te olvides que Marcos es de acción, tomó su lecho y empezó a andar. Mira qué tremenda enseñanza en este primer conflicto. Ya los religiosos apuntaron la placa de Jesús, ¿verdad? Ya lo apuntaron. Ese hombre perdona pecados. ¡Qué blasfemia! Ya empezaron a tener un conflicto. Y él muestra que él es Dios frente a todos, no solo perdonando pecados, sino que haciendo lo que para ellos es más difícil, que es que puedan ver esa sanidad. Por supuesto que Dios no tiene problema en sanar a nadie, Él no tiene ningún problema de sanidad. Pero Él ve tu corazón y Él quiere todo de ti. Y si es que lo vamos a aplicar hoy, Él quiere perdonarte todos tus pecados, pero tienes que venir a Él arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Entonces tenemos que decir que en ese pasaje ya empezaron los conflictos para Jesús. Él dice públicamente que Él perdona pecados y no solamente lo dice, sino que prueba haciendo lo que para ellos es lo más difícil. Si seguimos avanzando, vamos al segundo conflicto, que está desde el verso 13 al 17. Ese es el conflicto cuando Jesús llama a Leví. ¿Quién es Leví? Bueno, mucho más conocido como Mateo, ¿verdad? El autor de uno de los evangelios, más conocido como Mateo. Y le dice claramente, Mateo, sígueme. Mateo era un publicano. Un publicano era pésimamente visto por la sociedad judía. Pésimamente visto. Porque era como un traidor a la nación. El Imperio Romano tenía dos clases de publicanos. No lo podemos enseñar detalladamente porque, por cuestión de tiempo. Pero Mateo era encargado de recolectar los impuestos a Roma. Pero él podía, después de recolectar lo que le correspondía a Roma, él podía tomar cualquier porcentaje que quisiera para sí. Y es decir, la gente lo miraba como un ladrón, como una persona que trabajaba para el imperio que los aplastaba. Y obviamente era así. Era un ladrón a vista y paciencia de todos. Aparentemente, cuando Jesús le dice, sígueme, ese sígueme es una orden, es un imperativo. En un momento le dice, Mateo, basta ya, sígueme. Y él dice la escritura, si tú ves desde el verso 13 al 17, que él se levanta y lo sigue. Aparentemente este hombre ya tenía una convicción de pecado en su ser. Y apenas Jesús le da esa patadita, él lo sigue. Corriendo, y en ese momento y por una decisión personal se ve claramente que esta decisión es una decisión para salvación de la vida de este hombre al transformarle la vida. Y no solo eso, sino que él hace una cena, hace una comida para Jesús. Y yo quiero leerte, por favor, y quiero que mires en tu Biblia el versículo 17. No podemos agarrar todos los versículos por cuestión de tiempo, pero sí la esencia del conflicto. Mira el versículo 17 de Marcos capítulo 2. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La gente cuando vio que cenaba con publicanos, con pecadores, así les llamaban los religiosos judíos, otra vez el conflicto es con los religiosos judíos,
Uno pensaría que después del conflicto primero Jesús bajaría el ritmo y dejaría de apretar el acelerador. Pero más bien sigue avanzando el capítulo 2 y Jesús aprieta el acelerador. Y se mete otra vez en el conflicto con los judíos y le dicen, ¿cómo puede este hombre cenar ahí? ¿Cómo puede este hombre perder tiempo con esta clase de gente, de esta gentuza? Porque los judíos eran, olvídate. Ellos pensaban que por nacer en esa nación ya tenían el cielo abierto, se equivocaban de punta a punta y ese era el error más grande del pueblo judío que les costó y que les cuesta tremendo en su vida. La cosa es que este hombre hace una comida y entra Jesús y lo critican los judíos. Y ahí viene la frase de Jesús, que Jesús viene no por los sanos, sino por los enfermos. Y a mí me llama tremendamente esa frase. ¿Sabes por qué, mi amigo, mi amiga? Porque en este mundo no existen los sanos. Y entonces, ¿por qué Jesús dice, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos? ¿Sabes por qué? Porque quería que esos religiosos, esa gente medite su vida. Quería que piensen que no pueden ellos comportarse bien ni seguir la ley que ellos profesaban. Era una mentira en su vida. Ellos sabían que si cortaban una ley, si abolían una ley, si no cumplían una de las leyes, era como si no cumplieran todas. Ellos sabían bien eso en sus conciencias. Y Jesús le dice, yo no he venido por los sanos, porque no hay sanos. Ellos tenían que meditar. Jesús no le daba la bandeja de oro para que ellos lo tengan todo masticadito. Jesús quería tocar sus conciencias y que ellos sepan que no están sanos y puedan llegar a Jesucristo. Mira el amor de Jesús. Los llevaba a meditar con sus propias leyes que ellos mismos rompían. Es por eso que quiero llamarte la atención aquí en este conflicto 2, donde criticaban a Jesús. Porque eso pasó en Lucas capítulo 10, verso 25. Hay una parábola conocidísima, pero que normalmente la estudiamos muy mal y que sacamos conclusiones que no son. Pero tiene este mismo tenor y este mismo contexto, porque nosotros decimos la parábola del buen samaritano, pero nos olvidamos la pregunta y de quién es la pregunta para que Jesús pueda hablar del buen samaritano. Lucas 10:25 dice, un intérprete de la ley se levantó para probarle y diciendo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Con esa pregunta, Jesús se mete a la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la pregunta? Lo estaba probando. Era un intérprete de la ley, un religioso, un intérprete de la ley. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna, para entrar a la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Y Jesús se mete a la parábola del buen samaritano. Como todo estudioso bíblico, y quiero que me atiendas esto, sabemos que las parábolas es una forma literaria que tiene una sola enseñanza. Repito, las parábolas no tienen muchas enseñanzas, no podemos hacer alegoría de los detalles de la parábola porque quiere decir que así no sabemos estudiarla. La parábola tiene una sola enseñanza. Y cuando Jesús se mete a la parábola, está sacando una sola enseñanza. ¿De qué? De la pregunta, del contexto donde el intérprete de la ley le dice, ¿cómo puedo hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús muestra la parábola del buen samaritano, que muchísimos la conocen, que pasa el levita, que pasa el sacerdote, no ven a la persona que está moribunda y de pronto llega un samaritano y atiende a esa persona. Y al final Jesús le dice a las personas que están ahí, incluyendo a este intérprete, para contestarle le dice, anda y haz tú lo mismo. Entonces nosotros decimos, la enseñanza es que hay que ser buen samaritano y hay que ayudar. Y la verdad es que absolutamente no. Esa no es la enseñanza de la parábola. Lo que está enseñando Jesús lo que le está haciendo es responderle la pregunta al intérprete de la ley. ¿Y qué le está diciendo? Haz tú lo mismo para que él se dé cuenta que él no puede ser un buen samaritano. Que toda su buena gente que él cree que es, no puede hacerlo, que necesita a Jesús. Esa es la enseñanza de la parábola y esa es la enseñanza que está dejando aquí Jesús en el capítulo 2 de Marcos, en este segundo conflicto. No puede ser sano, no existen los sanos. Todos estamos enfermos. Jesús quería que él medite en que no era sano y que necesitaba a Jesucristo como Señor. Como hemos dicho del capítulo 1, si no proclamamos a Cristo, si no conocemos el mensaje,
vamos al infierno sin remedio. Y hay que ser claro con esto. No hay bandos buenitos ni malitos. Todos somos enfermos y necesitamos comprenderlo. Esto chocó en la mente de los religiosos. ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para esto? Pero vamos al tercer conflicto, que está del versículo 18 al 22. Déjame leerte el 18 y 19 para tener la esencia solamente de ese tercer conflicto. Dice el verso 18, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo en el verso 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿Por qué sacó esta esencia? Porque hay otro conflicto, ahora un conflicto de prácticas, ¿no?, piadosas aparentemente. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos y los mismos fariseos ayunaban. Si tú regresas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que en la ley se tenía que ayunar una vez por una fiesta específica y lo puedes ver en el libro de Levítico, pero estos hombres ayunaban con un mandato estricto 2 veces por semana. Claro, los judíos agarraban la ley, la exprimían y sacaban mucho más, ¿no? Entonces ya no era una vez, eso es para los antiguos. Ahora son 2 ayunos a la semana, hay que ser más piadosos, pues, más espirituales. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús da una explicación magistral que lo mete en otro conflicto. Lo que le está diciendo es que tanto los discípulos de Juan como los fariseos no se estaban dando cuenta del tiempo que vivían. El Mesías, el Rey maravilloso, que ahora se presenta como Rey y Marcos lo presenta como siervo, está aquí presente. No están leyendo los tiempos correctamente. Están totalmente en miradas donde no tienen que mirar. Se están enfocando donde no se tienen que enfocar. Y eso es triste, porque si lo aplicamos al día de hoy, en muchos lugares que se dice enseñar la palabra de Dios, no enfocan donde tienen que enfocar, no ven bien los tiempos. Si tú estuviste en el capítulo 1, te habrás impactado seguramente cuando aquí el pastor Omar Larrazábal contaba de lugares donde no se puede hablar en público el evangelio. Y son los lugares donde la fiebre, donde el poder del evangelio corre y corre con pasión y con realidad. Y en países donde hay un verano para predicar, estamos perdiendo el enfoque y estamos dedicándole tiempo a cosas que no son el evangelio, la buena noticia. ¿Te acuerdas de esa enseñanza? Entonces aquí en este pasaje nos estamos dando cuenta que no veían los tiempos los discípulos. No lo veían, ni los de Juan ni los fariseos. Y ocurre otro conflicto. Y el último, que está del versículo 23 al 28, te voy a leer el 24 y 25, donde está la esencia de ese último conflicto que tiene en este capítulo Jesús. Dice, mira por favor ahí el 24 y 25. Dice ahí, Verso 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? 25. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Qué pasaba? Que los discípulos el día de reposo, que estaba prohibido por la ley hacer actividades, estaban cortando espigas. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque simplemente tenían hambre. Tenían hambre. Por eso lo hacían. Y los religiosos van al ataque, cuarto conflicto, y le dicen, oye, ¿por qué trabajan tus discípulos que no respetan la Escritura? Entonces Jesús, al ver eso, tiene que recordarles y utilizar un sarcasmo. Así se llama en esta forma literaria cuando les dice, perdón, religiosos, ¿qué? ¿No han leído las Escrituras? O sea, le está diciendo, ¿no que ustedes saben las Escrituras? ¿Me están acusando por las Escrituras que no han leído? Cuando David entró al templo y tomó los panes de la propiciación, porque esa es la historia que cuenta Jesús, hasta menciona al sacerdote que se los dio. ¿No han entendido que David tenía necesidad y que Dios dejó esa necesidad? Porque Dios ve los corazones, porque hay una ley del amor que es implacable. Si tu burro cae el día de descanso, no lo sacas. Imagínate si un hombre tiene hambre, no le vas a dar.
ya se metió en otro conflicto con los religiosos. Y mi querido amigo, ¿sabes lo que me llama la atención? Después de ver y poder oír y atesorar estos 2 primeros capítulos, que mi Jesús, el Rey y siervo, viene aquí a la tierra y puede estar en el llano, en un conflicto con la gente, con los religiosos. Pero ese conflicto lo hace porque Él quiere enseñarnos sus principios y su verdad, su amor, su acercamiento a nosotros, su identificación. ¿De verdad Él es Señor de tu vida? ¿Él es todo para ti? Es un privilegio poder estar estas semanas contigo, estudiando la palabra de Dios, llegando a escarbar en el tiempo que tenemos los principios maravillosos de Dios para nosotros. Que Dios te bendiga y espero que sigas adelante en este apasionante estudio. Jesucristo, Rey y siervo.